Muchísimas gracias. Menuda presentación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Bien, después de ver el vídeo que hemos visto anteriormente, la verdad que es complicado igual ahora superar algo así. Pero bueno, vamos a intentarlo. Lo primero que pensamos cuando hablamos de educación es que estamos ante universitarios, unos estudios de bachillerato, de secundaria, de primaria. Hablamos de las escuelas, de los institutos. Es decir, hablamos de la educación formal, lo que comúnmente llamamos como educación formal. Bien, esta está marcada porque está planificada, está controlada y es intencional. Y es la que normalmente escuchamos, oímos y hablamos y discutimos en los medios. Bien, si me lo permiten, quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de aquí son titulados universitarios? Hay muchísimos, ¿eh? ¿Y quiénes de los que habéis estudiado en esta universidad realmente lo habéis puesto en práctica en vuestros trabajos? Bien. Realmente, muchos de los estudiantes no se lo plantean, pero también existe otro tipo de educación que hacer por ellos mismos. Me refiero de la educación informal. La autodidacta, sí. La que una sola persona se propone para estudiar y en la que no tiene un objetivo, no está planificada y cada persona se propone su propio reto. Hace 10 años aproximadamente, la educación informal era muy distinta. El ser autodidacta no era así. Cogíamos libros, cogíamos documentos, cogíamos discos, pero esto normalmente no siempre lo podríamos tener en nuestro sitio, en nuestra casa. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Pues tendríamos que ir a una biblioteca, a un lugar de encuentro. Pero ¿qué ha pasado? Que esto ha cambiado brutalmente. Lo que ahora conocemos como educación informal no era lo como entendíamos anteriormente. Lo que ahora como consideramos normal, antes era impensable. Internet es lo que ha causado este movimiento, es lo que ha hecho este cambio. Es lo que cambiará, pero también está cambiando ahora mismo. Es lo que lo está consiguiendo ahora. Y realmente no estamos viendo, yo creo que no estamos viendo ese cambio que Internet está produciendo. Solo tenemos que acceder a un navegador, entrar en Google y poner nuestra búsqueda. Cualquier búsqueda. La que anteriormente íbamos a un libro y la buscábamos, ahora vamos a Google y automáticamente encontraremos una respuesta. Y además, seguramente encontraremos Wikipedia y justo debajo Yahoo Respuestas, con una de sus preguntas un tanto de los usuarios que no tiene mucho sentido. Pero bueno, ha cambiado. Y yo no me lo planteaba. Hace 5 años yo nunca me planteé que iba a estar aquí. Pero a través de la educación informal, de ser autodidacta, yo no podía decir que yo iba a estudiar, yo me iba a meter en una escuela informática con 8 años, 9 años. Yo no podía, evidentemente no me iban a aceptar.
Entonces, opté por autodidacta. Opté por aprender por mí mismo. Como comentaba, la educación informal no tiene unos objetivos. Nosotros mismos avanzamos y muchas veces sin saber qué nos deparará después. Nosotros buscamos algo más. Pero... Perdón. Hay una cita que tengo aquí. Creo que la tenemos aquí. Sí. La encontré no hace mucho en un foro de internet, en un foro de desarrolladores. Una pregunta sobre educación. La tengo aquí. Y diréis muchos que hacen en una web de desarrolladores una pregunta sobre educación. Decía así: ¿es imprescindible pasar por la universidad para trabajar como programador? Había muchísimas respuestas, muchísimas, y la verdad había una que me marcó porque impactaba, tenía muchísimo contenido. O sea, en poco contenido decía mucho. Decía lo siguiente: un usuario de la red, del foro, decía: lo único y verdaderamente importante e imprescindible es ser autodidacta. O aprendes cosas por ti mismo, o da igual todos los papeles que tengas. La verdad que esta pregunta me hizo muchísimo reflexionar. Pensé y pensé larga semana y me di cuenta, hice una pequeña conclusión. Si realmente queremos aprender algo, y bien, para desarrollarlo en un futuro, tenemos que empezar siendo autodidactas. La educación formal, bajo mi punto de vista, lo que realmente hace es ampliarte esa visión, para posteriormente, con la educación informal, saber qué vas a hacer y tú educarte por ti mismo. Digamos que la formal es la base, tú puedes proponerte cualquier cosa y hacerla mediante autodidacta. Evidentemente no vas a hacer una física cuántica o un álgebra. Evidentemente son asignaturas que serían muy pesadas y estas necesitan una planificación. Una planificación que solamente se puede conseguir a través de unos estudios universitarios, bachillerato, bueno, todo lo que entendemos como la formal. Hay algo por lo que quería comentar con ustedes. ¿Por qué deberíamos ser autodidactas? ¿Por qué motivo deberíamos empezar a educar a nuestros hijos, a los más jóvenes, mediante la educación informal? Decirles que sientan interés por esto. Voy a contar una pequeña historia que yo creo que es el motivo que a mí me ha marcado y lo refleja muy bien. Eran eso de los años 2003, 2004, y yo recibí mi primer ordenador. Entró mi primer ordenador en casa. Recuerdo que tenía Windows 98. Y lo primero que vi fue una pantalla en MS2. Esa pantalla en negro que tiene muchísimas letras, pues esa. Y a mí realmente yo no entendía lo que veía ahí. Yo no lo sabía. Pero yo intuía que eso me iba a gustar. Yo veía ahí algo diferente a lo que vemos normalmente. Pocos años después, un año o dos después, entró Internet en mi casa. Pude comprobar que era Internet. Y también Windows 2000, Windows 2003. Aquí también tuve uno de los primeros programas que yo manejé. Fue FrontPage,
quizás muchos lo conocen, para desarrollar en HTML, en sitios web. Y yo lo primero que hice fue añadir un texto y añadirle varios colores. Hice una tontería, pero a mí realmente me hizo crecer y me hizo pensar que todavía podía sacar mucho más de mí. Luego lo que hice fue una librería. Dije, yo tengo que seguir aprendiendo. Pero el Internet no me lo ofrecía, no podía. Mi conexión a Internet para descargar Messenger tardara horas. Entonces, no era viable utilizar Internet para aprender. Lo primero que hice fue buscarme un libro. Ahora ya eso no lo haríamos, directamente iríamos a Internet. Y a través del libro pude seguir avanzando, yo mismo. Cuando me inicié la programación, unos años después, hice una pequeña ventana, una ventana que incluía un simple botón y un texto, una frase que incluía dos palabras. Dos palabras que realmente influiría muchísimo a mí para seguir con el aprendizaje informal. Y era el Hello World, Hola Mundo, que se suele poner en informática como el primer programa que hace. A mí eso me marcó y me ayudó para seguir. Hay una cita, una frase de Charles Schwab que realmente podría resumir lo que ha sido esta charla. Esta ponencia sobre la educación formal y la educación informal. Dice así, Charles Schwab es el gran magnate del acero. Y dice así, un hombre puede tener éxito casi en cualquier cosa, por la que tenga un entusiasmo ilimitado. Señores, realmente lo que debemos hacer es pensar que la educación informal no existe. Tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar que la educación informal es igual o tan importante, más importante que la educación formal. No todo se aprende en las escuelas, en las universidades, en los institutos. La educación informal puede usarse, por ejemplo, si tú no tienes la edad necesaria para hacer algo, tú puedes formarte de antes. No necesariamente tienes que cumplir ese requisito. Y ahora las facilidades que te ofrece Internet son muchísimas. Debemos enseñar a los más jóvenes que tienen algo donde poder aprender. Los jóvenes que tengan pasión por algo, tenemos que decirles, tenemos que enseñarles que de su mano está poder aprender lo que deseen. Esto es lo que marcaría, esto es lo que puede marcar en muchos casos la diferencia entre el éxito y el fracaso, y más sobre todo en el mundo que vivimos ahora, el cual hay tantos problemas en la educación formal sobre todo, la educación formal que normalmente nos solemos acordar de ese señor ministro de Educación Wert y de todo el gobierno. Pues debemos pensar y educar ahora con Internet, que la educación informal realmente puede aportar muchísimo. Y como he dicho antes, marcar una diferencia entre el éxito y el fracaso. Gracias.